Dentro de este video vamos a ver qué es el concepto del pseudocódigo. El pseudocódigo es cómo describir una serie de instrucciones en lenguaje propio, que sería el humano, ¿cierto? Nosotros vamos a escribir dentro de nuestro programa todas las acciones que queremos que se realicen para lograr el objetivo que tenemos planeado. De esta manera logramos dos cosas. Primero, sin conocimiento del lenguaje de programación alguno, podemos ver qué funciones se van a realizar dentro de nuestras instrucciones y a su vez también vamos a poder anticipar errores que puedan generarse dentro de nuestros pasos. Por ejemplo, si yo digo a una persona que vaya a la cocina y me busque un vaso de agua, esa persona sabe que tiene que caminar, sabe que tiene que abrir una puerta, sabe que tiene que tomar un vaso y llenarlo. Ahora no tenemos que indicarle, por ejemplo, que para caminar tiene que mover un pie delante del otro y repetir esa acción hasta que llegue a la cocina. Para un computador estas acciones no son obvias, por lo que debemos especificárselas un paso tras otro. Por ejemplo también que si es que llega a la cocina debe abrir la puerta y luego cerrarla una vez que pase. Esa acción es lógica para nosotros y no la cuestionaríamos. Pero para un computador, por ejemplo, si es que yo le digo abre la puerta y cierra la puerta y no le indico que tiene que pasar entre medio de esas dos acciones, él literalmente abriría y cerraría la puerta automáticamente. Por lo que nosotros debemos anticipar todos esos errores en el pseudocódigo. De esta manera nosotros también, dentro de estas instrucciones que logramos dentro del pseudocódigo, vamos a ir viendo qué problemas pueden haber y qué soluciones podemos darle. También si es que, por ejemplo, va a haber una acción dentro de una acción, también se anticipa dentro del pseudocódigo. Y así, luego, una vez que lo tengamos que traspasar a la programación, a un lenguaje de programación, va a ser más sencillo para nosotros. Ahora, siguiendo con el ejemplo del vaso de agua. Ya, determinamos que para caminar tenemos que decirle que tiene que poner un pie delante del otro. Ahora, para decirle que llene el vaso de agua, ¿cómo le decimos? Abre el grifo y ahí qué. Tenemos que decirle, abre el grifo, espera que el vaso se llene a 3/4, cierra el grifo cuando se llene a 3/4 y retira el vaso y llévaselo a la persona. Obviamente ahí la instrucción de llevárselo a la persona sería mucho más complejo porque debemos indicarle también que tiene que caminar, abrir la puerta, pasar por la puerta, cerrar la puerta y luego llegar a la persona. Pero nosotros podemos comprender que tenemos distintas instrucciones que para nosotros son tan obvias, como por ejemplo si yo le digo lléname el vaso de agua, es abrir y cerrar hasta un punto que es determinado, si es la mitad del vaso o 3/4, pero el computador hay que especificarle todos estos detalles uno a uno para que no se generen errores. En el caso de que yo no le especifique cuánto tiene que llenarse el vaso, le digo abre el grifo, no lo va a cerrar nunca, porque no va a entender cuándo es que tiene que parar. O sea, si es que tenemos nuestro vaso, no va a entender que tiene que llenarlo hasta 3/4 o justo al borde. Él no lo comprende porque no es obvio. ¿Ya? Obviamente que el computador nosotros estamos ejemplificando con algo súper de la vida cotidiana, pero el computador no lo vamos a tener caminando ahí por la universidad. La idea es que nosotros comprendamos que el pseudocódigo nos va a ayudar a comprender los problemas que pueden generarse y también las acciones que tenemos que luego programar. Por ejemplo, el computador sería un ejemplo como más digital o más internado dentro del computador. ¿Cómo buscar un dato de la web? Debe ingresar a tal página web, tomar ese dato, luego traducirlo a un lenguaje propio y, por ejemplo, tomemos el caso del clima. Yo me meto a accuweather.com, tomo el dato del clima de Santiago de Chile. Si es que el clima está frío, yo prendo una luz azul y si el clima está cálido, prendo una luz naranja. De esta manera, nosotros vamos a ir ejemplificando paso a paso cómo sería nuestro programa dentro de cualquier programa, de cualquier lenguaje, y para luego traducirlo a un programa de computación. El computador, independiente de qué lenguaje le digamos, la acción va a ser la misma.
Los códigos de programación van variando entre cada programa que usemos. Processing es el programa elegido para impartir este curso de programación, el cual ha sido... El programa elegido para impartir este curso de programación es Processing, el cual ha sido desarrollado por diseñadores para diseñadores y artistas visuales. Alrededor de este software fue naciendo una comunidad open source que por interés personal fueron entregando conocimiento y ayudando a mejorar el programa, a su vez también haciendo ejercicios y tutoriales, los cuales podemos encontrar aquí. Por lo que hoy en día existe suficiente material para lograr encontrar ayuda dentro de un proyecto específico. Processing consiste en un editor de texto el cual se escribe en códigos. Con el lenguaje que nace a partir de la programación C, pero se guía principalmente por el lenguaje Java, este programa logra facilitar la creación de dibujos, animación e interacción, y a su vez complementar el código con audio, video y electrónica. Estos programas se pueden ver en un celular o incluso generar un código para controlar un microprocesador. Dentro del IDE del software podemos ver por qué este programa resulta perfecto para un primer acercamiento a la programación. Este está compuesto por un editor de texto, un área de mensajes de errores que se encuentra aquí, y luego también tenemos una consola de texto la cual muestra el resultado de nuestro código en caso de que no requiera gráfica. Dentro de la barra de acción del programa se compone por los siguientes elementos. Tenemos primero el run y el stop. El run, que vendría siendo el play, nos abre la pestaña anexa a nuestro código, la cual va mostrando los resultados que nosotros vayamos programando. En este momento, como no tenemos nada, nos muestra una pestaña en blanco, en este caso gris, sin información. Luego tenemos aquí arriba típico menú de programas, nuevo, abrir, recientes, sketchbook. Luego acá tenemos ejemplos, que los ejemplos nos abre toda la librería de posibilidades que previamente se hayan realizado en Processing y son ejemplos que se van cargando a medida que distintos artistas vayan dando sus trabajos para mejorar el programa. Tenemos dentro de los ejemplos tenemos una serie de objetos y tipos de cosas que podemos ir arreglando. Por ejemplo, aquí tenemos datos de la web tomados, las tipografías, transformaciones, las estructuras, las formas, los objetos, matemáticas. Todo esto va, cada uno tiene distintos ejemplos que podemos ir tomando información. Uno al abrirlo tiene una pequeña descripción, tenemos el código y podemos ir analizando paso a paso ya cómo se van realizando las cosas que nos van gustando. Para comenzar con un sketch de processing, nosotros siempre debemos recordar que tenemos que poner dos elementos. Una vez vistos los ejemplos, podemos ver también las bibliotecas. La biblioteca, hay unas aquí predeterminadas que se han ido añadiendo al programa porque son las más utilizadas, pero también podemos añadir bibliotecas aquí dice Contribution Manager, o sea, todas las que se han ido cargando dentro de processing.org. Y bueno, esto es más específico, pero son bibliotecas que nos van a ir ayudando a crear distintas cosas dentro de nuestros proyectos. Tenemos, una vez que abrimos un ejemplo, por ejemplo, dentro de la barra de acción del programa tenemos el play y el stop, que el play sería ejecutar, y ejecuta el código que nosotros tenemos. Al momento no tenemos información alguna, por lo que nos muestra la pantalla en gris.
dentro de la barra superior de Processing tenemos nuevo, abrir reciente, Sketchbook. Tenemos ejemplos. Dentro de ejemplos tenemos múltiples posibilidades de cosas que hay. Por ejemplo, bueno, aquí se cargan bibliotecas para cargar con nuestro programa. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Luego tenemos los demos, que son, por ejemplo, ejemplos, o sea, son proyectos que alguien cargó, que habían realizado ellos. Podemos ver que ya son ejemplos un poco más complejos, pero podemos ver las múltiples de posibilidades que se pueden desarrollar dentro de Processing. ¿Ya? Eh, aparte, bueno, de estos demos, tenemos los tópicos, que vendrían siendo todas las opciones y cosas que nosotros podemos realizar, como las texturas, simulaciones, animaciones, movimientos, curvas, etc. Y tenemos las básicas, que por ejemplo, en caso de cuando estamos comenzando, no sé, el color. Cómo vemos el color, cómo podemos ir editándolo, etcétera. Todo esto se va viendo en estos tipos de ejemplos y podemos ver el código acá. Ahora, es importante destacar estos estas dos líneas, que son las que vamos a abarcar más dentro de este tutorial. Tenemos, vamos a cerrar estos ejemplos, tenemos nuestra pantalla en blanco y siempre por orden deberíamos de comenzar con void setup. Disculpen, tuve un error de... Ay, ahí está. Se fijan que me tiraba error hasta que puse los corchetes. Void setup y void draw. Vale. Void setup es donde se determinan las condiciones generales del programa. Por ejemplo, el tamaño, la forma del canvas, se pueden incluir funciones y estas son leídas una vez por el programa al comenzar. En cambio, en Void Draw se determina el flujo de la interacción, se especifican las acciones consecutivas que el programa debe realizar e indica las interacciones que se pueden lograr. Dentro del draw se genera un loop, o sea, todo lo que yo tenga escrito aquí adentro, vamos a ir viendo que se va a ir repitiendo una y otra vez, hasta que el programa lo indique o bien hasta que se cierre el programa. Dentro del Void Draw se pueden generar formas, animaciones, movimientos y funciones y condicionales. Una vez que abrimos el canvas, nosotros aún todavía lo tenemos en gris, ya que no hemos puesto información dentro de estos void. Ahora, este es el IDE del processing. Es ideal que ustedes se lo aprendan de memoria, que puedan comprender realmente dónde se escribe y cómo se escribe. Nosotros aquí vamos a comenzar a ver ya el código de programación que vamos a ver dentro del semestre. Vamos a ir viendo cómo incluir información dentro de cada sección y idealmente ustedes tengan esto ya aprendido para la próxima clase. En este video vamos a continuar viendo las características de la instrucción. En el video pasado vimos el pseudocódigo. Hoy vamos a ver la entrada, la salida y la lógica. La entrada es toda la información que yo le voy a ir entregando al computador para que él reaccione. Dentro de este podemos poner texto, usar también el mouse, teclado, cámara y micrófono como inputs para que el computador reaccione frente a la información que nosotros le vamos a ir entregando. Para eso llegamos a la salida. La salida es la reacción del computador frente a lo que la información que nosotros le entregamos, él nos entrega de vuelta. La salida principalmente va a ser a través de la pantalla, pero de ahí empiezan las variaciones de si es que es a través de texto, formas, animadas, inanimadas, etc. Si van a tener color y todo esto lo vamos a ir predeterminando dentro de nuestra programación. Ahora, la lógica matemática que se logra dentro de esta interacción es todo lo que nosotros vamos a ir estipulando que se va a lograr dentro de nuestro código. Por ejemplo, si es que el computador va a esperar que nosotros movamos el mouse hacia la izquierda o a la derecha, si se va a ir cambiando azul o verde.
De esta manera nosotros vamos a ir generando la interacción deseada. Ahora, para la interacción nosotros tenemos dos posibilidades, la lineal y la multitarea. La lineal es la que nosotros vamos a esperar que el usuario vaya paso a paso completando para lograr la interacción que nosotros esperábamos, o si no, también la multitarea que va a generar una interacción más fluida y de esa manera vamos a lograr una interacción parecida a la vida real. Dentro de esta requiere acciones dentro de acciones con funciones y la persona no necesariamente tiene que pasar por todo el código, sino que vamos a ir generando distintos saltos dentro de nuestro código de programación, lo que va a ser más interesante la interacción tanto para el usuario también como el resultado gráfico que se puede lograr. Dentro del código tenemos la posibilidad de cargar distintos tipos de información. Los tipos de información son los datos y los datos pueden ser desde una letra, número, palabra, frase, imagen, un video, una canción, una tipografía incluso. Toda esta información, dependiendo del tipo de programación que vamos a ir realizando, tiene la característica personal de cómo ingresarla dentro de este código de programación. Por ejemplo, si yo voy a cargar un número entero o un número decimal, va a ir variando de cada uno. Por lo que debemos generar un nombre para cada tipo de dato que vayamos a utilizar dentro de nuestro código de programación para que más adelante, cuando requeramos usarlo, lo podamos simplemente nombrar por su nombre. Más adelante vamos a ir viendo cómo utilizamos cada dato y cómo se llama dentro del código de programación que está dentro del programa de processing. Por lo que vamos a ir paso a paso viendo juntos cómo llamar cada tipo de dato.